Te doy la bienvenida y hoy te voy a hablar de uno de los 6 principios universales de la tasación, que es el principio de finalidad. O sea, ¿con qué finalidad se nos solicita la tasación? Y esta finalidad puede condicionar el enfoque, puede condicionar el método. Ya hemos hablado en otros videos respecto de la tasación para la venta. Bueno, sabemos que normalmente el método que más se utiliza es el método por comparables. Tenemos que hacer una salvedad, y es que el método por comparables es sumamente efectivo cuando el mercado está medianamente estable, o estable a medianamente estable. ¿Por qué decimos eso? Porque en momentos en los que, por ejemplo, hay alto grado de inflación, como es común, sabemos, en la economía argentina, y lo fue durante muchos años, esto hace que los precios estén distorsionados en el mercado. O sea que nosotros, los comparables que veamos, tal vez no reflejen el valor real del inmueble, el valor real que deben haber sido tasados. Y esto no es porque nosotros estemos haciendo una crítica específica a los colegas, sino porque es una regla de la economía. Sabemos que en momentos en los que hay alta inflación, en realidad no hay valor y no hay precio de nada. De cualquier producto que uno quiera comprar, sabe que yendo a otro lugar o a la competencia podemos encontrar valores y precios dispares. Bien, esta regla obviamente aplica también al mercado inmobiliario. Habiendo dicho esto, sabemos que lo que no podemos hacer es sobrevaluar los inmuebles. Entonces tenemos que ver bien, de hablar bien con el propietario, de presentar un buen informe, bien fundado como corresponde, como ya lo venimos hablando en otros videos, para poder tener sustento y para poder hacer que el propietario también entienda que el valor que nosotros estamos fijando es un valor desde el punto de vista profesional, desde un punto de vista completamente imparcial, y que la finalidad con la cual nosotros estamos haciendo ese informe es justamente para poder brindarle una solución respecto de lo que él quiere hacer, y en este caso la venta de su inmueble. Otra de las finalidades puede ser obviamente que el propietario, los propietarios nos llamen para hacer una tasación para alquilar el inmueble. Bueno, muy bien, obviamente que acá lo que tenemos que hacer es estimar la rentabilidad. Y en este caso, lo conveniente es utilizar el método por capitalización de ingresos. En esta metodología de tasación, siempre vamos a tener en cuenta también las herramientas dinámicas, ¿sí? O sea, por ejemplo, el valor actual neto, por ejemplo, la tasa interna de retorno, que son aquellas formas, digamos, de llevar adelante una tasación con estas herramientas que tienen en cuenta el valor tiempo del dinero, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, si nosotros sabemos cuánto vale para la venta un inmueble, o sea, cuánto dinero habría que invertir para comprar un inmueble, ¿cuál sería la rentabilidad esperada conforme ese capital que se invirtió? Muy bien, entonces ahí vamos a establecer la tasa interna de retorno, que lo vamos a hacer también teniendo en cuenta, digamos, el mercado, ¿sí? Cuánto es lo que en ese momento en el que estamos haciendo la tasación y en esa ubicación y en ese tipo de inmueble, cuál es la rentabilidad esperada, y esto hay información en el mercado para poder saberlo. Una vez que establecimos esa tasa, podemos, vuelvo a repetir, de acuerdo al valor de la inversión, cuántos serían los alquileres futuros. Muy bien, lo que vamos a hacer con estos alquileres futuros es pues extraerlos al presente y calcular el valor actual neto. Y ahí vamos a ver con ese parámetro si es conveniente o no hacer la inversión. Entonces, bueno, estas son herramientas muy importantes porque nos permiten hacer la evaluación en forma verdaderamente profesional para un alquiler, y que al fin y al cabo propietarios del inmueble puedan tener la rentabilidad esperada. También, por supuesto, en este caso de los alquileres, tenemos que ver qué tipo de alquileres. Una cosa es un inmueble alquilado para vivienda de ocupación permanente, otra cosa es un alquiler temporario. ¿Sí? Si es un alquiler temporario por un uso determinado, por un tiempo determinado, o eventualmente es un alquiler temporario turístico. Entonces, bueno, en cada caso en particular, las tasas cambian, las expectativas cambian. ¿Se puede hacer un comparables en la zona para ver cuánto vale más o menos un departamento similar en alquiler? Se puede hacer, no digo que no, la verdad es que se puede hacer. Ahora te voy a hablar también de otras circunstancias. Circunstancias que se solicita la tasación y circunstancias en las cuales podría derivar eventualmente en una situación judicial.
Y acá entramos en un terreno un poco escabroso, pero es importante que lo podamos tratar y que lo podamos conversar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando en una herencia y hay varios herederos y no se ponen de acuerdo entre ellos en cuánto vale el inmueble? Bueno, muchas veces, se aconseja tomar, que cada heredero lleve una tasación de una inmobiliaria diferente, hacer una comparación y ver si a través de esas tasaciones se puede llegar a arribar a un acuerdo en cuanto a los valores. Y en base a eso, si eventualmente no hay un acuerdo entre los herederos, bueno, los abogados a través del expediente pueden solicitar la intervención de un martillero y corredor para que haga una evaluación del tipo judicial, que haga una pericia de tasación judicial. Y bueno, ahí claramente este perito va a ser absolutamente imparcial, va a estar, trabajando específicamente para el juzgado, para el juez, que fue al fin y al cabo quien lo designó, y a partir de ahí los herederos van a tener bien en claro cuál es el valor probable de venta de los inmuebles en el mercado. Te voy a comentar por qué es conveniente que los herederos se pongan de acuerdo con el valor de los bienes en el expediente en el momento de la sucesión. Porque el tema es que si eventualmente no lo hicieran y eventualmente alguno de los herederos se negara a llevar adelante una compraventa, o sea que se negara a firmar una compraventa, los otros herederos podrían reclamar la división del condominio. ¿Sí? En este caso, cuando hay varios herederos en una sucesión, todos son condóminos, o sea, todos tienen una parte indivisa del inmueble, una parte indivisa del patrimonio heredado. Con lo cual, en ese caso, vuelvo a repetir, si alguno de ellos se negara a firmar, bueno, se puede forzar la venta a través de una división de condominio. Pero te quiero aclarar esto. En una división de condominio, el valor después va a ser el que salga en el remate judicial. Los inmuebles van a ir al remate judicial, el remate judicial van a ser comprados y el dinero que ingrese por el remate, previa deducción de todos los gastos que implica un juicio, honorarios profesionales, tasas, todo lo que hay que pagar, eventualmente si intervino también un perito, hay que pagarle, muy bien, intereses de vengados, bueno, todos los gastos que implica un juicio se van a descontar del valor del remate y de lo que quede se lo van a tener que repartir entre los herederos, con lo cual la verdad es que es una situación bastante inconveniente. Siempre es bueno previamente tener la tasación, ¿sí?, por un profesional que es absolutamente imparcial en un expediente judicial, como es un martillero de designación de oficio, de lista de oficio, para que pueda dar ese punto de vista y esa evaluación profesional y de esta manera llegar a un acuerdo y poder vender bien los bienes. ¿Qué pasa cuando en un expediente, por ejemplo, en una sucesión, hay un menor de edad que es heredero? Esta también es una situación muy común. Cuando hay un menor de edad, el juez lo que va a hacer es solicitar primero la designación, obviamente, de un asesor de menores e incapaces. Ese asesor de menores e incapaces, que es un señor agente fiscal, lo que va a hacer es solicitar la designación de un martillero judicial para que tase los bienes en el expediente. No van a poder los herederos venderlo directamente sin que previamente haya intervenido el martillero. ¿Y por qué lo hace? Bueno, lo hace justamente para poder proteger el patrimonio del menor, para que los adultos, que son capaces para poder llevar adelante la venta del inmueble, no se aprovechen de la situación de debilidad y vulnerabilidad del menor de edad, más allá de que pueda estar representado por sus padres o por quien haya sido designado judicialmente. Entonces sepamos que cuando hay menores en una sucesión, siempre va a intervenir el asesor de menores e incapaces y va a intervenir un martillero judicial a fin de tasar los bienes para que no sean mal vendidos. Lo mismo que te explico puede suceder con cualquier otra persona que tenga algún tipo de incapacidad para contratar, que judicialmente se haya decretado esa incapacidad. Entonces el sistema judicial lo que hace justamente con la intervención del martillero para tasar es proteger los bienes de los incapaces. Te voy a comentar otro tipo de tasación que es sumamente importante y que podría derivar en un asunto judicial. Es el caso de las garantías para los contratos de alquiler. ¿Qué pasa si un propietario, por ejemplo, exigiera al inquilino que presente un garante propietario?
sabemos que es una modalidad que está de algún modo entrando en desuso con el tiempo y está siendo reemplazada por las sociedades de fianza, pero bien, todavía hay inquilinos que proponen este tipo de garantías y propietarios que también las exigen. Y con este tipo de garantías se corre un alto riesgo que te voy a explicar en este momento. Resulta que hay mucha gente que no sabe claramente que en el Código Procesal Civil y Comercial establece que la base para un remate de un inmueble son las 2/3 partes de la evaluación fiscal. Entonces imagínate un contrato de alquiler de X valor multiplicado por la cantidad de meses que habría que avalar este contrato con un garante propietario, con un inmueble. Bien, hay que ver bien la evaluación de ese inmueble. Y lo que principalmente hay que ver en ese caso para tasarlo es la evaluación fiscal. Porque siempre tenés que tener en cuenta que el juez se va a atener a lo que dice el Código Procesal. Y lo que dice el Código Procesal, te lo vuelvo a repetir, es que la base para el remate son las 2/3 partes de la evaluación fiscal. Entonces, si eventualmente hubiera que ejecutar la garantía, pongámonos en el peor de los escenarios, porque siempre para hacer este tipo de evaluaciones, para poder respaldar un contrato de alquiler, hay que ponerse en el peor de los escenarios. Entonces, si llegara un remate, hay que ver si en el remate se va a vender en un valor en el cual cubra no solo la deuda, sino también todos los gastos del juicio. Hay que tener mucho cuidado, No es el valor de mercado en la venta del inmueble en forma particular el valor de tasación para una garantía que está respaldando un contrato de alquiler. Hay que tener en cuenta los 2/3 de la evaluación fiscal, que es lo que fija el Código Procesal, porque si el inmueble se llega a vender por la base o un poquito más, seguramente no va a alcanzar para cubrir la deuda. Seguramente ese garante va a seguir quedando endeudado, va a haber perdido su inmueble y va a haber quedado endeudado, y el acreedor no va a cobrar lo que se le debe. Otro caso también que tasamos y que eventualmente podría derivar en un asunto judicial es cuando hacemos una tasación para un crédito hipotecario. Bien, acá la cosa cambia, ¿sí? Sabemos que por lo general en la compraventa particular de inmuebles la mayoría de las personas va a optar, si puede, si es que califica, por un crédito hipotecario a través de un banco. Bueno, en ese caso el banco tiene sus tasadores y tiene sus reglas específicas, su normativa específica para tasar. Pero si no es el caso, y es el caso de un inversor particular, suponete que tenés una operación de compraventa y que falte un saldo chico para poder completar el precio, o sea que al comprador le falte un poco de dinero. No sé, si por ejemplo de un inmueble que vale más o menos $100.000 o se está vendiendo en este valor, le faltan unos $15.000, por ejemplo, para poder comprar el inmueble. Bueno, eventualmente se puede conseguir, obviamente, un inversor particular que preste ese dinero y tal vez en un plazo corto, 2 o 3 años o un poquito más, este deudor se lo pueda devolver. En ese caso, bueno, nosotros vamos a tener que ser también muy cuidadosos cuando hacemos la tasación para esa finalidad. Ahí tendríamos que ver también qué es lo que pasa en una eventual ejecución de este inmueble, ¿sí? Porque no solo es la deuda original, sino que también sepamos siempre que en estos casos se suman todos los gastos del juicio, honorarios de profesionales, tasas que hay que pagar en el juicio, intereses de vengados, intereses punitorios. Entonces es un montón de dinero que hay que contemplarlo ante una eventual ejecución. ¿Cuál es la diferencia de lo que te comentaba antes con respecto a la garantía para alquilar? Bueno, hay una diferencia muy grande, porque en el crédito hipotecario, lo que son las ejecuciones hipotecarias están consideradas ejecuciones especiales. Es un apartado del Código Procesal donde están las ejecuciones especiales, que son las hipotecas para los inmuebles y las prendas para los automotores. Esta ejecución especial, lo que tiene de bueno para el acreedor, justamente, es que primero es que está en primer grado de privilegio. ¿Qué significa? Que si hay otras deudas, el primero que va a cobrar es él. Primer punto. Segundo punto es que el juez no va a poder fijar una base menor al monto reclamado por el acreedor. O sea, el juez le va a pedir al acreedor que haga la liquidación final de todo lo que se le debe y al final va a fijar la base en base a ese valor. O sea que en ese caso
no se corre el riesgo de este artículo de las 2/3 partes de la evaluación fiscal que hablábamos para los alquileres. En la ejecución hipotecaria esto es diferente. Está muchísimo más resguardado el acreedor. No obstante, hay que ser cuidadosos que el valor del inmueble que estamos tasando, donde se va a otorgar ese crédito hipotecario, cubra eventualmente todos los gastos del juicio. Me gustaría que me cuentes en los comentarios si tenés alguna situación particular o te pasó o conocés algún caso y te gustaría que yo te pueda asesorar a través de estos videos, que llevar un poco de luz, esclarecer un poquito la situación y cómo se puede resolver. Así que para no perderte nada, suscríbete al canal, activa la campanita, ten presente que en el libro El arte de tasar, volumen 1, están todos los principios y fundamentos de la tasación para poder conocer inicialmente esta materia que es sumamente amplia y que aplica a muchísimas situaciones de la vida de las personas. Si lo querés comprar el libro, está el link de compra en el post. Está un valor promocional de $17, es un ebook, lo puedes descargar directamente sin ningún inconveniente y quedártelo para siempre. Te espero en el próximo video. Muchas gracias.